Nos transmitían que estábamos a punto de entrar en el Armagedón, en el fin del mundo económico y financiero. Iba a cerrar el estrecho de Hormuz, recuerden, se iba a cerrar el estrecho de Hormuz. En fin, pues no ha ocurrido nada de todo eso. Se ha perdido una subida espectacular en la bolsa. Se ha perdido una de las subidas en cuanto a duración y en cuanto a potencia de las más importantes de la historia. Recuerden, el sistema financiero va a entrar en una revolución. En los próximos 2 o 3 años van a vivir una revolución que, como decía aquel político, no la va a reconocer ni la madre que la parió. ¿Por qué no deberían de equivocarse de nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían ustedes que en bolsa hay lo que se llaman indicadores contrarios? Es decir, que según lo que haga ese indicador hay que hacer justo lo contrario. Según lo que diga ese indicador hay que hacer lo contrario. Igual que hay indicadores que nos dicen, bueno, pues hay que hacer lo que muestra el indicador. Por ejemplo, que baja la inflación, hay que comprar. Que aumentan los flujos de entrada en los mercados, por ejemplo, pues hay que comprar. En fin, hay toda una serie de indicadores que nos indican, digamos, el mensaje es haz lo que dice el indicador. Pero luego hay otros que llamamos contrarios, que dicen lo contrario, es decir, haz lo contrario que haga el indicador, que esté diciendo el indicador, justo lo contrario. Dentro de estos hay unos que, digamos, son más académicos, ¿no? Pues, por ejemplo, con el ejemplo anterior, si la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés, tú tienes que bajar tu exposición a bolsa. Por lo tanto, eso sería un poco más, por decirlo así, técnico. Pero luego hay otros que son muy psicológicos, que son más sociológicos, y en los mercados lo sociológico y lo sociológico importan, porque están formados por personas que se mueven, y normalmente además se mueven en masa. Entonces, el ver por dónde van los tiros en este sentido nos ayuda mucho. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de indicadores que nos dicen lo que no debemos de hacer y vamos a hablar también de cómo se aplican esos indicadores a la historia reciente y sobre todo a la situación actual de los mercados financieros. Hoy vamos a hablar de un indicador contrario y de tipo sociológico del que no habla casi nadie, pero que van a ver ustedes, tiene una enorme efectividad y es qué dicen los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación tradicionales, lo que llaman el legacy media, y vamos a ver también qué es lo que dicen las redes sociales, porque van a ver ustedes, hacer lo contrario de lo que digan o transmitan los medios de comunicación y las redes sociales es una estupenda herramienta para evitar cometer errores. Por ejemplo, vámonos a los últimos 3 años. En los últimos 3 años, ¿de qué han estado hablando o cuál es el mensaje que han transmitido los medios de comunicación y las redes sociales, los youtubers? Ya sé que yo soy también un youtuber, pero digamos que no vivo de YouTube, no monetizo estos vídeos, no me dedico a ganar dinero vendiendo vídeos. Mi papel como asesor financiero es que la gente gane dinero o no lo pierda, pero no vender vídeos. Entonces, claro, para vender vídeos y para vender, iba a decir periódicos, pero suena muy antiguo, pero en fin, en los medios para vender, pues bueno, hay que generar titulares, etcétera, etcétera. Ese es su negocio. Y en los últimos años, ¿qué es lo que nos transmitían? Nos transmitían que estábamos a punto de entrar en el Armagedón, en el fin del mundo económico y financiero. Por ejemplo, ya en 2023, fíjense ustedes, justo antes de que llegara, por decir así, la idea de la inteligencia artificial a los mercados, que es una de las cosas que más ha hecho subir a los valores tecnológicos, ya por entonces e incluso mucho antes se hablaba de lo caros que estaban los valores tecnológicos. Recuerden ustedes que ya en 2023 y antes el Nasdaq estaba sobrevalorado. No se hablaba tanto de una burbuja, que también, pero sobre todo de que estaba muy sobrevalorado. También se decía que la economía norteamericana iba a entrar en recesión. Acuérdense ustedes de la matraca con lo de la curva invertida. Es verdad que una curva invertida es típica de una recesión, pero una cosa es que estés en recesión y la curva esté invertida y otra que temporalmente esa curva, por diversos motivos, se invierta y eso puede revertirse, como de hecho ha ocurrido. Es decir que, pero bueno, decían, viene una recesión en Estados Unidos porque lo que vende es hablar de que llega la recesión, que llega la crisis, etcétera. Y el dólar iba a dejar de ser la moneda de referencia en el mundo, en las transacciones comerciales. Iba a ser sustituida por una criptomoneda o vaya usted a saber por qué. Bueno, pues de todo esto, bueno, y el petróleo. El petróleo iba a estar carísimo porque iba también a subir la inflación
y bueno, pues ya ven dónde está el petróleo. Es decir, que de todo esto, lo único que realmente ha funcionado un poquito ha sido lo del dólar, porque es verdad que en los últimos 3 años el dólar ha perdido aproximadamente un 14-15% de su valor, que no está mal, pero no ha dejado en absoluto de ser la moneda de referencia del sistema económico financiero del mundo. Todo lo contrario, yo creo que es incluso más ahora que antes, porque su alternativa, que sería el euro, pues realmente tampoco está tan boyante a nivel del uso transaccional del mismo. Además, el Armagedón económico y financiero iba a ir acompañado del Armagedón del fin del mundo eh, geopolítico. Durante todo ese periodo en el que en los medios de comunicación y en las redes sociales y los youtubers y los influencers le venían a decir a usted, inversor, que no invirtiera, pues claro, si va a pasar todo eso, el mensaje está claro, no invierta. No invierta si va a haber una guerra mundial, no invierta si se va a hundir el comercio. En fin, si íbamos al Armagedón económico y financiero, no se debería de invertir. Por lo tanto, quien haya hecho caso a ese mensaje, a ese indicador, porque lo es, se ha perdido una subida espectacular en la bolsa. Se ha perdido una de las subidas en cuanto a duración y en cuanto a potencia, de las más importantes de la historia. No es la más, pero probablemente de las más, y todavía no ha acabado, con lo cual vaya usted a saber. Así que quien hizo caso a lo que decían los medios de comunicación y las redes sociales, se equivocó. Y quien hizo caso omiso a lo que decían y se fijó más en, digamos por decir así, en la realidad y en los datos, pues acertó. Porque de momento no ha explotado una burbuja financiera, esa recesión en Norteamérica se ha convertido en un crecimiento superior al 4%, que algunos organismos serios, no redes sociales o medios, sino organismos serios como la Reserva Federal de Filadelfia dicen que puede llegar a ser incluso superior. La inflación que se iba a disparar por los aranceles, recuerden esos titulares, los aranceles van a disparar la inflación en Estados Unidos y por supuesto generar una recesión, eso no puede faltar, pues están en la inflación en América en 2,7%, que históricamente es baja. En Estados Unidos cualquiera que lleve tanto tiempo como yo trabajando en los mercados ya sabe que 2,5 es muy 2,7 es muy bajo. Es decir, que la inflación de Estados Unidos media puede estar por encima del 3% en los últimos 50 años y probablemente más, hablo de memoria. Las bolsas, como digo, han subido un montón y el petróleo está en el entorno de los $60, que ha estado mucho tiempo por encima de 100. Por lo tanto, nada de eso ha ocurrido justo lo contrario. Pero ahí no se va a quedar la cosa. ¿Qué pasa con el sector financiero? Ahí también hay una revolución brutal. Vamos, dentro de poco van a estar ustedes oyendo hablar mucho, sobre todo si les interesan los temas financieros, la bolsa, los mercados, de las stablecoins, de la revolución en los medios de pago, de cómo irán desapareciendo las tarjetas de crédito para ser sustituidas por otras cosas, de la tokenización, de cómo todo tipo de activos serán negociados sin necesidad de pasar por una sociedad de valores que te cobre no sé cuánto dinero en corretajes por no hacer nada. Recuerden, el sistema financiero va a entrar en una revolución. Esa revolución va a ser tan potente, yo creo, como las que hemos visto, por ejemplo, cuando llegó, digamos, la informatización a los mercados. Los mercados financieros, los sistemas de intermediación, el brokeraje, los medios y los pagos, de dentro de 5 años, de los próximos, incluso antes, porque esto va muy rápido, de los próximos 2 o 3 años, van a vivir una revolución que, como decía aquel político, al sistema financiero, aunque se refería a España, pero decía sobre la transformación de España, pero decía aquello de no lo va a reconocer no la va a reconocer ni la madre que la parió. Pues al sistema financiero que tenemos ahora, dentro de 2 o 3 años, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, porque va a cambiar enormemente. Y eso también es muy importante, porque cuando el sistema financiero fluye, es como un cuerpo humano que tiene, digamos, el flujo sanguíneo, digamos, de un joven de 20 años. Es decir, es exactamente lo mismo. El sistema financiero es el flujo por el que se mueve el dinero, la sangre del sistema. Claro, una cosa es que sean arterias llenas de colesterol y viejas y tal, y otra cosa muy diferente, que es lo que hay ahora comparado con lo que viene, y otra cosa es que aquello fluye enormemente. Piensen solo en una cosa, la inteligencia artificial que va a estar en todo, y eso creo que no nos cabe a nadie la menor duda, necesita una moneda.
necesito una divisa, no pueden ser billetes, no pueden ser dólares o euros por las buenas con sus costes de transferencia, con los costes de tipo de cambio. A ver, la inteligencia artificial funciona al segundo en el mundo entero. No puedes tener unos medios de pago tan antiguos para este tipo. O sea, seguirán existiendo dólares y euros y francos suizos y todo lo que ustedes quieran, pero lo que es los medios de pago, la forma de pagar y cobrar, será a través de otro tipo de divisa que sea adecuada al funcionamiento a la velocidad y funcionamiento de la inteligencia artificial. Ya verán qué cambios más fuertes vemos ahí, pero esto es positivo, es decir, como digo, va a ser mucho más, como diría yo, rápido todo el funcionamiento de los flujos financieros. Y eso, insisto, es bueno para la economía. Yo creo que cualquiera, si es el economista, lo puede entender. Vamos a ver, por ejemplo, en qué se puede estar equivocando, en qué se pueden estar equivocando los medios y las redes sociales cuando afirman de forma casi unánime que hay una burbuja en la inteligencia artificial o como consecuencia de las expectativas sobre la llegada de la inteligencia artificial a la economía. ¿En qué pueden estar fallando? Bueno, lo primero, me van a permitir que sea en esto categórico, pero yo creo que lo primero en lo que fallan es que se equivocan. No hay una burbuja en la inteligencia artificial o como consecuencia de la inteligencia artificial. La habrá, denlo por seguro, pero ahora mismo no la hay. Y les pongo un dato que yo creo que es, o varios que son palmarios. Es decir, en primer lugar, comparemos, por ejemplo, la valoración que tenía en marzo del año 2000, que ahí sí que había una burbuja como un piano, uno de los buques insignia que era Microsoft. Por aquel entonces Microsoft tenía una valoración por PER a 12 meses. No nos preocupemos qué significa PER a 12 meses. Para seguir en el razonamiento, consideremos que es una medida comúnmente aceptada en bolsa para valorar las empresas y a más alto es, más cara es una empresa. Bien, pues entonces era de 70. Un buque insignia de ahora como es Nvidia tiene un PER de 24. Es más, el propio Microsoft, PER a 12 meses, el propio Microsoft tiene un PER de 28 veces a 12 meses. Es decir, que en marzo del 2000, el buque insignia, y había otros mucho más caros, pero Oracle creo que tenía, por ejemplo, un PER de 90. Pero, insisto, había mucho más. El buque insignia, que podía ser Microsoft, 70 de PER. Buque insignia de ahora, que podría ser Nvidia, de esa supuesta, de esos valores tecnológicos supuestamente en burbuja o en situación de burbuja, Nvidia 24 y Microsoft 28. No es comparable, o sea, no estamos en ese terreno, estamos ante un sector tecnológico caro. No les diré que no. Pero luego te vas al resto del mercado y no es así. En el resto del mercado, las valoraciones por PER a 12 meses están más o menos un poco por encima de la media, dependiendo de los sectores, un poco por encima de la media histórica, que es a lo mejor 18, 20, esa es más o menos la media histórica según cómo se calcule. Por lo tanto, no hay esa burbuja y es más, les voy a dar otro dato que confirma ese, yo creo, error de los medios y las redes y que están actuando en este sentido como un indicador contrario. Y es que si tú coges los beneficios por acción que tenían las grandes empresas tecnológicas en marzo del año 2000, no tiene nada que ver. Muchas ni siquiera ganaban dinero, no tenían beneficios. Pero en cambio ahora, si los beneficios históricos, el crecimiento histórico de los beneficios de las empresas del SP500 se mueve en el entorno del 7-8%, ahora todas estas grandes empresas tecnológicas están creciendo a dos dígitos y cuando digo a dos dígitos, en muchos casos es incluso al 20, 30 y 50%. Es decir, que es cierto que sus cotizaciones han subido de forma exponencial. No les quepa la menor duda, esa es una realidad, es un dato. Pero sus beneficios también han subido, no tan exponencialmente, pero más o menos en paralelo a esas cotizaciones. Una burbuja se produce cuando las cotizaciones suben de forma exponencial y los beneficios más o menos suben de forma bastante más moderada y reducida. Este hueco que se genera aquí, eso es la burbuja. Pero cuando los beneficios acompañan a las cotizaciones, no tienes una burbuja. Por lo tanto, en lo que respecta a esa burbuja que nos impide entrar en una época económica
digamos, atractiva, no es tal. Esta es, desde nuestro punto de vista, esa afirmación, esa idea que se machaca en medios y redes, como se machacó en el 23, que los valores tecnológicos estaban sobrevalorados, sigue siendo tan errónea y un indicador tan contrario como lo fue en el año 2023. Otra cosa de la que no se habla, probablemente porque no es, yo que sé, llamativo, es del proceso de desregulación que está lanzando la administración norteamericana para la economía de aquel país. Esto es tan fácil de entender, que es tan positivo, que es tan bueno para esa economía, porque solo hay que pensar dónde estamos en Europa. ¿Por qué estamos como estamos en Europa? Entre otros motivos, por los excesos regulatorios, por las constantes normativas, con los cumplimientos normativos, con toda esa burocracia que ha creado un traje de cemento en el tejido productivo de Europa. Pues si eso hace que a Europa le cueste crecer a más del 1%, al conjunto de Europa, España es un poco diferente la situación, y en parte también porque hay mucho gasto público, pero vamos a hablar de Europa en general. Si a Europa le está costando crecer a más del 1% y Estados Unidos crece al 4%, esa diferencia, que ya es desde hace mucho tiempo, crece mucho más Estados Unidos que Europa desde hace décadas, se debe en gran medida a esas regulaciones ya casi surrealistas que hay en Europa. Piensen que si en Estados Unidos ya hay menos regulaciones y ahora va a haber todavía menos, yo no entro si eso acabará mal o bien, eso ya lo veremos, pero a día de hoy eso es un impulso enorme para la economía norteamericana. Por lo tanto, los titulares sobre recesión en Norteamérica, digamos, no tienen ningún sentido. El precio del petróleo, ya lo he dicho, pero insisto, el precio del petróleo está muy bajo y va a seguir muy bajo, porque salvo novedades, si hay algo que ha dejado muy claro el presidente norteamericano, es su intención de que el petróleo esté barato. ¿Por qué? Porque necesita que bajen los tipos de interés en Estados Unidos, y si baja la energía, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés porque se modere la inflación. En fin, sin entrar en detalles, hay una cosa que está clara, y es que el presidente norteamericano tiene la clara intención de que baje el precio del petróleo, y hasta ahora, con todos sus defectos, que obviamente los tiene y muchos, los sufrimos especialmente quienes trabajamos en los mercados, pero esa intención es clara, y hasta ahora ha demostrado que cuando se le pone una cosa entre ceja y ceja, la cumple o la consigue. Por lo tanto, no se puede hablar tampoco de esa inflación disparada que tanto se habla en los medios de comunicación. ¿Y qué les voy a decir en Europa? En Europa, que el crecimiento es flojísimo y que además pues tenemos un euro muy fuerte por motivos que no vienen al caso, más bien porque el dólar está débil, pues es muy difícil que haya una gran inflación, porque todo lo que compramos, o sea, por ejemplo, el petróleo no solo nos sale más barato, sino porque baja de precio, sino que nosotros, al comprar en dólares y subir el euro, nos sale todavía más barato. Pero me quiero detener en lo más importante de todo, y lo que puede hacer que, en lugar de ese Armagedón económico y financiero, por lo menos hoy hablamos más de economía real, ese Armagedón económico que digamos es lo que dice la mayoría de la gente en redes, en los medios de comunicación, muchos analistas, por cierto, pudiera ser, en lugar de ese fin del mundo y los jinetes del apocalipsis, lo que tengamos es a lo mejor una edad de oro económica, no sé por cuánto tiempo, pero que sea justo lo contrario. Estamos hablando, recuerden, de indicadores contrarios. Es decir, si hemos visto estos 3 años, y muchos más veces, pero vamos a centrarnos en lo más reciente, que lo tenemos en la memoria. Si en estos 3 años hemos visto al consenso y a los medios de comunicación y a las redes sociales equivocarse estrepitosamente en su predicción de lo que iba a pasar, ¿por qué no deberían de equivocarse de nuevo? Sobre todo cuando estamos viendo todos estos datos. Y el más importante se llama productividad. ¿Productividad qué es? Bueno, ¿qué es un incremento de la productividad? Pues significa que una misma unidad de trabajo, pongamos un trabajador, una persona, yo mismo en mi despacho, si aumenta mi productividad significa que puedo producir muchos más servicios en mi caso, pero si estamos en una fábrica, muchos más productos con el mismo esfuerzo de trabajo. Es decir, la misma persona, el mismo operario, el mismo asesor financiero, lo que sea, produce mucho más sin, por ello, trabajar más horas. ¿Por qué? Porque tiene herramientas tecnológicas normalmente cada vez más avanzadas. Bien, pues si hay una herramienta tecnológica que va a disparar la productividad,
Esa es la inteligencia artificial. Podemos decir lo que queramos sobre la inversión, sobre la burbuja, todo eso acabará siendo cierto, por supuesto que acabará habiendo una burbuja en todas estas cuestiones, pero a efectos de la productividad esto es irrefutable. La inteligencia artificial es una máquina de generar productividad. Tal vez también lo sea de generar paro. No voy a entrar hoy ahí. Hoy hablamos de otra cosa. Pero porque el paro puede aumentar y aún así la economía está creciendo muy fuerte. De hecho, ya está empezando a pasar esto en Estados Unidos. Entonces, sin entrar en por qué ocurre esto, lo importante, la productividad se dispara como consecuencia de la llegada de los agentes de inteligencia artificial a todas las empresas, a todos los autónomos, a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Cuando una empresa es más productiva, mejoran sus resultados, que es lo que cotiza en bolsa. ¿Qué es lo que cotiza en bolsa? Los resultados de las empresas, no los relatos de YouTube, no los relatos de los influencers, no los relatos o los titulares de los medios. Los resultados empresariales son los que a la larga cotizan en bolsa. Bueno, pues si hablamos de productividad y quieren entender a qué nos referimos con la importancia que tiene la inteligencia artificial en el futuro incremento de la productividad, se lo resumo muy fácilmente. ¿Vieron la productividad que generaron los ordenadores cuando llegaron? Recuerden, cuando no había, bueno, muchos de ustedes no pueden recordarlo porque lo han visto, pero bueno, yo tampoco realmente, pero me hago una idea de cuando no, aunque estuviera en clase, había solo lapiceros, pues piensen, y como mucho luego las calculadoras, pues piensen lo que pasó cuando llegaron los ordenadores. Bueno, pues eso multiplíquenlo por 2 o por 3, créanme, sin entrar en bolsa, no bolsa, etcétera, a nivel de productividad, los ordenadores se quedan en pañales con lo que puede suponer la inteligencia artificial generativa en la productividad, en el incremento de productividad de las empresas. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, eso es Estados Unidos y a lo mejor otros países, pero Europa es un erial, Europa es lo que es. Y bueno, ¿cómo vamos a partir? ¿Cómo va a notarse esto en Europa? Bueno, no creo que mucho en la economía, vamos a seguir muy por detrás, etcétera. Pero hoy nosotros hablamos de bolsa. Yo soy un asesor financiero, dirijo una empresa de asesoramiento financiero independiente. Independiente significa que, por cierto, porque creo que es importante que lo sepan, nosotros no cobramos nada por recomendar ningún producto financiero, ni plataforma, ni nada. Somos independientes, regulados y certificados como tales por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, que hay mucha gente que se dice independiente. Yo me siento independiente, soy independiente de la banca, tengo un espíritu muy independiente, hago planificación independiente. No, no. La independencia está certificada. Otra cosa es que la gente la utilice sin haber sido certificados como tales. Pero independencia significa que no estás colocando ningún producto a nadie, porque no cobras comisión por colocar productos. Nosotros solo trabajamos para nuestros clientes y, por cierto, a un precio muy asequible. Con lo cual, quede claro que no nos interesa ni vender fondos de renta variable, ni vender fondos de renta fija, ni nada, porque no cobramos de ninguno. Aclarado esto, que es importante, estamos hablando de Europa. Y Europa decimos que es un erial comparado con la fuerza que tiene económica Estados Unidos o Asia en general y China también en particular, pero en Europa lo que viene es un tsunami de gasto público. Bueno, ya estamos en él desde hace tiempo, pero ahora más, porque ahora más para armamento. Básicamente los políticos europeos creen que la forma de sacar a Europa de la euroesclerosis es gastar, 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 gastar mucho. Endeudarse y gastar, endeudarse y gastar. Y eso a la larga no va a funcionar porque no ha funcionado en Japón, que han hecho exactamente lo mismo y vienen el problema que tienen ahora de deuda. Pero eso le viene bien a las grandes empresas europeas, porque ¿quién se beneficia del tsunami de gasto público? Las grandes empresas europeas que tienen mano, ya me entienden, en Bruselas. Entonces, lógicamente se llegan los grandísimos contratos aeroespaciales, militares, de infraestructuras, de lo que sea. Por lo tanto, Europa también, en ese sentido, a nivel bursátil, porque es al final a lo que vamos nosotros como asesores financieros, tiene un futuro bursátil halagüeño, pero no porque vaya muy bien, sino porque se va a gastar mucho dinero el Estado que va a revertir en esas grandes empresas europeas. Y ustedes dirán también, bueno, pero todo esto podría irse al garete porque es verdad, los políticos en cualquier momento, todas estas negociaciones, todos estos egos, bueno, tienen, en definitiva, los políticos tienen una gran capacidad destructiva y cosas que han salido bien, yo qué sé, por ejemplo, yo creo que lo dirán los norteamericanos y los israelitas lo tenían muy,
lo tenían muy medido y sabían de lo que estaban hablando, pero puede ocurrir que hay otras cosas que se salgan de control. Es cierto. También es cierto que la avaricia de los mercados llevará a una burbuja. Claro que sí, no les quepa la menor duda. Cuando empieza realmente a pasar, y lo veremos, iremos viendo cómo los PERES que he mencionado de 20 y tal, de 20 y tantos, que bueno, es caro, pero y que además solo afecta a las tecnológicas, no al resto del mercado, o no en esa medida, se irán convirtiendo en cifras ridículas, ridículamente elevadas, exageradas. Por supuesto, todo eso va a pasar, pero no estamos aquí ahora. Y aquí ahora lo que hay que decidir es si vamos a seguir lo que dicen los medios de comunicación, los youtubers, los influencers, digo la mayoría, no todos, hay gente muy seria, y yo conozco a más de uno, pero hay otros que ya saben ustedes, esto es siempre lo mismo, el Armageddon, no invierte, porque a lo mejor no te dicen directamente no inviertas, pero ¿quién invierte cuando le dicen que viene el fin del mundo económico financiero? Por lo tanto, tenemos que decidir si vamos a seguir los consejos, entre comillas, de esos medios, esos youtubers, esas redes sociales, esos influencers, cuyo mensaje constante es esto va a estar muy mal, quédate en casa, o si vamos a pensar en que por lo menos con los datos que tenemos ahora, a lo mejor nos sorprende la economía y lo que tenemos es un periodo muy positivo. Desde luego, insisto, con los datos, frente a los relatos, está bastante más claro. Por lo tanto, hay que decidir y hay que ver si se trabaja con asesores financieros que trabajen con datos o con relatos. Es decir, si vamos a seguir todo ese digamos, predicción de desastre económico, financiero y geopolítico, o digamos, bueno, eso puede ocurrir, pero de momento, mientras ocurre, se puede ganar dinero, porque están pasando también cosas muy buenas. Es la decisión que hay que tomar. No lo he dicho en todo el vídeo, me van a decir que por qué no lo digo, que hay que decirlo. No les he dicho que se suscriban, que es bueno suscribirse. ¿Por qué? Pues hombre, porque les avisamos así, no se pierden ninguno de estos vídeos, que yo creo que son, primero, objetivos. Ya les he dicho que aquí nosotros no nos guía ni ganar dinero en YouTube, ni colocar productos financieros porque no los tenemos, no tenemos ningún fondo que vender, ni una plataforma, no somos una plataforma de comprar y vender, no somos un broker, solo asesoramos. Con nuestro servicio, de hecho, ni siquiera hay que cambiar de banco o de sociedad de valores. Ustedes nos dicen con quiénes trabajan o con quién trabajan y nosotros nos adaptamos a la oferta que tienen estas entidades, con lo cual les vamos a asesorar sin que tengan que cambiar de banco. Por lo tanto, tienen ustedes aquí objetividad, tienen análisis, tienen además una información que se puede permitir el lujo, que nos podemos permitir el lujo de quedarnos con lo que realmente ocurre. Y habrá un momento en que lo que realmente ocurre sea terrible. Bueno, pues por supuesto que sí, pero si están suscritos, también entonces lo diremos. Por lo tanto, es un canal que les recomendamos se suscriban y además si les ha gustado el vídeo pongan like, porque si ponen un like el algoritmo dirá, hombre, pues esto le gusta a la gente y se lo recomendará a otras personas que seguramente también les puede interesar. Muchas gracias por su suscripción, muchas gracias por su like y muchas gracias por su atención.